Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Terminamos estos talleres de parejas ayer con los matrimonios y con, amén por la que se alegró, y con la renovación de votos, y fue un tiempo muy lindo. Los que estuvieron allí, los que tuvieron el privilegio de estar en ese lugar, se dieron cuenta que fue un tiempo muy hermoso, y le doy gracias a Dios por los jóvenes que nos acompañaron, de verdad que sí. En estos momentos se conoce quién está con uno. En verdad, yo siempre enseño la diferencia de lo que es el compromiso. No sé para usted qué es el compromiso. Cuando uno piensa en compromiso, ¿en qué piensa? De pronto al interior de la iglesia uno no le pone tanto, pero yo te pregunto a ti, compromiso a nivel afuera con el trabajo. Si tú tienes un trabajo y tú elaboras zapatos, y si te hacen un pedido para esta época de unos 100 pares de zapatos para un negocio y te dicen, y tú te comprometes en que el día 25 de noviembre entregas ese pedido sí o sí porque él tiene que venderlo. Entonces, y tú tienes un mes o mes y medio para poder cumplir ese compromiso, ¿tú qué haces? Yo te pregunto, ¿tú te fresqueas? ¿Tú te cruzas de brazos y esperas el 22 para empezar a correr a hacerlo? ¿Qué pasa si el 25 llega el cliente a golpear y dice, buenas, vengo por mi pedido de zapatos que necesito? Y tú le dices, mire, la verdad es que he tenido otros compromisos, he tenido otro trabajo y no pude cumplirle, deme 15 días más. ¿Qué cree usted que pase con ese cliente? Posiblemente, no, lo va a perder, no posiblemente. Pero lo más tremendo es que él de pronto va a salir hablando pestes de ti, de tu empresa, y replicando el mal, mm, lo malo que hiciste. Fue una persona muy irresponsable. Pero como sabes que si lo haces te benefician dinero, entonces ¿tú qué haces? Tú trasnochas, ¿cierto que sí? Para poder cumplir. Y te comprometes para poder hacerle el mejor calzado porque sabes que eso te va a generar beneficios y que tu empresa va a crecer. Y no te importa trabajar domingos festivos con tal de cumplir. Eso es compromiso. Pero muchas veces nosotros nos comprometemos más con las cosas de afuera que con las cosas del reino. Porque cuando son las cosas del reino, decimos como este hombre negligente, después estaba cansado, no pude. Ay, pastor, usted entiende, es que me toca tan duro, usted no se imagina, yo trabajo fuerte, pastor, de lunes duro, 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 pastor, perdón, pastor, no pude ir. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es el compromiso tuyo para con las cosas del Señor? Porque por unas nos van a pedir cuentas. ¿Tú crees que Dios nos va a pedir cuentas por lo que no cumplimos afuera? Él nos va a pedir cuentas por cómo nos comportamos dentro de su reino y cómo nos comprometimos. Y algo que veíamos con mi esposa y le damos gracias a Dios, ver estos jóvenes comprometidos. Cuando uno, eh, cuando uno se compromete con algo y uno da la palabra y dice, cuente conmigo, pastor, cuente conmigo, levanta la mano. Uno tiene que, ya metió la cabeza, hermano, usted tiene que meter el cuerpo, meterla toda, darla toda, darla toda, porque es para el reino que lo vamos a hacer. Es para el rey que lo estamos haciendo, no es para un hombre, no es para una denominación, no es para que me vean, es para el rey. Y de verdad vuelvo y les doy gracias a los servidores que estuvieron acá. 2 días estuvimos acá, trabajando muy fuerte para poder cumplir y poder sacar adelante este evento. Y le doy toda la gloria a Dios porque de verdad los que lo hicieron sabiendo que era para Dios. ¿Y saben cómo se ve eso? En la obra, en el amor con el que se hacen las cosas. Cuando uno ve el resultado dice, aquí hay amor, porque lo hicieron para el Señor. Amén. Y yo quiero hablarles hoy, hace 8 días Edgar empezó una serie que se llama Volviendo a Jesús.
Y yo quiero hablarles hoy, refiriendo a la misma serie, ¿cuánto me ama mi Dios? Y cuando yo pensaba en esta pregunta, vino a mi mente el primer versículo que me enseñaron y yo memoricé. Juan 3:16, si quiere apúntalo. Juan 3:16. Y quiero leerles desde el 15, dice, esta conversación, este versículo, el contexto es de una conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, judío, un maestro. Recuérdense que para que un hombre fuese un maestro, válgame, era toda una vida de estudio de la palabra, para llegar a ser maestro de la ley. Y Jesús se sienta con él a hablar. Y de ahí son estas palabras que el Señor le dice. Y mira lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo, versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de él mismo. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Dios, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos reflejas y nos revelas tu corazón, tus sentimientos, lo que tú sientes, cómo nos ves, Señor. Tú nos hablas, Jesús, a través de tu palabra. Háblanos en esta noche, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que sean cayendo las escamas, que sean cayendo, Señor, las fortalezas, Señor, y transformándonos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Usted se ha puesto a pensar eso alguna vez en su vida? ¿Cuánto te ama a ti Dios? ¿Cuánto? En este pasaje más o menos nos dice Él cuánto nos ama. ¿Cuánto me ama mi Dios? Dice el versículo 16. Porque de tal manera me amó Dios. Y yo pude ver tres características de lo que es el amor o que me hablan a mí de cuánto me ama Dios. Y en este corto versículo yo puedo ver algo, que a mí Dios me amó primero. ¿Por cuánto me ama Dios? Dice la palabra que Él me amó y te amó a ti desde antes de la fundación del mundo. Desde antes aún de que fuésemos concebidos, aún en el vientre de nuestra madre, Dios nos amó viendo. Dice, mi embrión vieron tus ojos, aún siendo un embrión en el vientre de mi madre, Él me amó a mí y a ti. Él nos amó primero. Mucha gente no se acerca a Dios porque piensa que es muy pecadora o es muy pecador. Dios nos ama aún siendo pecadores. Eso es lo hermoso, ese es el amor de Dios. Dios me amó a mí. ¿Ustedes creen que Dios me amó a mí viéndome aquí predicar? No. ¿O te amó a ti viéndote ahí sentado escuchando su palabra? No. Él te amó a ti, me amó a mí en medio del lodazal, en medio del más cochino pecado que pudiésemos haber cometido. Él nos vio y nos amó. No amó nuestro pecado, porque Él no ama el pecado. Él ama al pecador. Él nos amó a nosotros. Siendo lo más vil y menospreciado, nos amó. ¿Lo merecíamos? No. ¿Qué merecíamos? Muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Él nos amó a nosotros. Eso nos dice por cuánto, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios me amó a mí. Cuánto me ama Dios. Mira que cuando yo pienso en su palabra y dejo que la palabra de Dios hable a mi corazón y dejo que su palabra empiece a escudriñar lo más profundo de mi ser, empiezo yo a pensar, Señor, cuánto tú me amas, Dios, cuánto tú amas a la humanidad, cuánto tú nos amas a nosotros. Es infinito el amor de Dios. ¿Cómo pudiéramos medirlo? Es algo totalmente extraordinario. Es imposible calcularlo. Mira, cuando uno mira la creación, uno puede mirar cuánto ama al Creador. Cuando Dios creó el universo y cuando Dios creó, piensa en algo, cuando Dios le dio la orden y le dijo a los árboles, fructifiquen.
y les dijo a los peces del mar, multiplíquense. ¿Para qué les estaba dando esa orden? Para que sustentaran la obra perfecta de Dios. Aún no la había hecho. Cuando Dios le dio la orden a la creación de que se multiplicara, de que produjera fruto, semilla, era porque estaba preparando todo para lo que iba a ser su obra perfecta, que iba a ser el hombre y la mujer. ¿Cuánto nos ama Dios? Dios es un Dios. Yo una vez hice una comparación acá y me acuerdo de lo que es el amor de Dios a través de una papaya. Sí, a través de una papaya, sí, porque incluso traje una semilla de papaya. Y les dije, yo hace algún tiempo trabajé en un supermercado, en esa sección, y algo que mirábamos eran esas papayas tan hermosas que traían y cómo las partíamos, y yo me puse a hacer la cuenta de cuántas semillas habían en una papaya. Si no estoy mal, creo que eran 200 semillas. Escucha, 200 semillas. Entonces me puse a estudiar de esas 200 semillas, pasando un tiempo, al crecer, cuántas papayas pueden brotar de una semilla. Alrededor de un año o 2 años de una semilla brotan 50 papayas. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas semillas tienen 50 papayas? ¿Y cuántos se reproducen? Son 5 años. Eso es una cantidad de fruta y de fruta y de fruta y de fruta, porque ese es el amor de Dios para con nosotros, cual suplirnos. Ahora, en el lugar donde yo trabajaba estaban llegando algo que se llaman frutas importadas. Escúchame, y uno cree que por decir es que son frutas importadas, no, pues son frutas de laboratorio, son frutas que el hombre está literalmente le está cambiando su genética, porque son frutas que tú las abres y no tienen semilla. Mira el corazón del hombre, y a través de una papaya pudimos conocer el corazón de Dios y cómo es el corazón de nosotros. Mira el corazón de Dios tan generoso que de una sola fruta puede darle de comer a multitudes. Pero el hombre mira el corazón, porque yo cuando cogía cualquier fruta importada era deliciosa, era un sabor exquisito. Pero si yo quisiera replicarlo tenía que volver al supermercado a comprarla. Mira el corazón del hombre. Los que pensaron en esas frutas pensaron fue en enriquecerse ellos, en ellos, ese egoísmo. Y a través, no solamente yo les hablo de una fruta, pero a través de todo podemos ver el amor de Dios y cómo a través de lo que Él ha hecho nos demuestra que nos ama. Si creó un firmamento para señalar los días y las noches, creó un sol y la luna para separar noche y día. ¿Cuánto Dios te ama a ti? ¿Cuánto Dios me ama a mí? ¿Me están siguiendo? Mira lo que dice Juan 4:10. Juan 4:10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que tú y yo hayamos amado a Dios. Posiblemente cuando estábamos allí revolcándonos en medio de nuestro pecado, en lo último que pensábamos era en Dios. Pero en esto consiste su amor. Es difícil de explicar, es difícil de expresarlo, es difícil enseñarlo, pero en esto consiste el amor. Dios, tú me amaste aunque no lo merecía. Tú me amaste aunque era rebelde, desobediente, altivo, orgulloso, prepotente. Tú me amaste aunque yo hacía cosas que no te agradaban a ti, pero tus ojos me miraron y me amaron. Hace 8 días Edgar colocó una canción que es hermosísima y habla de cómo miramos a Jesús y cómo sentimos su amor atravesándonos, cómo su amor nos envuelve, cómo su amor nos arrulla y nos atrae a Él. ¿Cuánto te ama a ti Dios? ¿Cuánto me ama a mi Dios? Es imposible de expresar, es imposible decirlo, pero nos ama tanto que nos lleva al segundo punto que aprendí a través de este pasaje.
Dios, a través de lo que Él hizo, demostró cuánto me amaba. Versículo 16, volvemos a Juan 3:16, pero la parte B. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto estarías tú dispuesto a dar por amor a otro? ¿Cuánto estarías tú dispuesto a dar por amor a otro? ¿Saben que el amor son más que palabras? Tú puedes decirle a una persona que la amas y la amas y la amas y todo el día le dices que la amas, pero nunca haces nada por esa persona. Es más, nunca renuncias a algo, a tu comodidad por demostrar a esa persona que la amas, sino que tú quieres es que esa persona venga y te complazca a ti en todo lo que tú deseas. Déjame decirte algo, tú no la amas, tú la quieres. Porque amar es desprenderme. Cuando yo amo, yo entrego. Mira a la persona que tienes al lado y dile, cuando tú amas, tú entregas. ¿Qué entregas? Tiempo, recursos. ¿Qué entregas? Tu vida. Tú entregas todo. ¿Qué entregó Dios por nosotros aquí? ¿Cómo Dios me demuestra y te demuestra a ti que te ama? ¿Cómo? ¿Qué entregó Él? Lo que Él más amaba. Lo que Él más amaba lo entregó por ti y por mí. ¿Cuánto me amas tú, Dios? Y el Señor nos dice, te amo tanto, tanto que di por ti lo que yo más amo. ¿Quién de ustedes sería capaz de entregar un hijo por otro? Yo no lo haría. Si lo que uno más ama son los hijos. Yo no sé usted. Yo los amo, aunque me sacan, estas me las sacaron unos, estos otros y este otro. Pero los amo. Y con mi esposa los amamos. Son un regalo de Dios. Pero aún así no sería capaz de entregar a ninguno por nadie. A ninguno de mis hijos. Ahora pensemos cuánto Dios me ama y te ama a ti. Cuánto Dios nos ama, que lo ha demostrado. No se quedó solo en palabras. No se quedó solamente en una emoción o un sentimiento, sino que se demostró. ¿Cuántos nos han dicho, pastores, yo ustedes hasta el final, pastor? Cuente con nosotros, pastor. Y cuando llegamos no están. Cuando miramos a nuestro lado no vinieron. No sé las excusas que tengan, pero el amor ¿dónde está? Hijos, muchas veces ustedes, ¿quién no ama uno al papá y a la mamá? Oh, yo los amo también. Todos, de ahí vinimos todos, de nuestro papá y de nuestra mamá. Pero muchas veces cuando crecemos somos ingratos. Porque cuando recibimos el primer sueldo, en lo último que pensamos, no todos, son en papá y en mamá. Y pensamos que es nuestra plata. Y pensamos que es que el hotel mamá y el hotel papá tienen que darnos y darnos y darnos y darnos y darnos. Y aún trabajamos y dicen, no, es mi plata. ¿Cómo demostramos que amamos? ¿Cómo? ¿Cómo le demostramos a aquellas personas que han dado su vida, toda su vida? Escúchame, dejaron de estudiar muchos, dejaron de producir, dejaron de cumplir sus sueños, dejaron de cumplir sus proyectos por sacarme a mí adelante, darme un estudio, darme de comer, que yo nomás tengo hambre y de una vez llegaba la comida. Quiero hacer y todo me lo daban. Y el día que tengo yo cómo retribuirles digo, no es mío. ¿Cómo demuestro yo que estoy amando a mis papás? ¿Cómo? A través de lo que yo les doy. Si mi papá y mi mamá pudieron trabajar toda su vida para sostenerme, ¿por qué yo ahora no lo puedo hacer? ¿Por qué no puedo sacar algo de lo que Dios, con lo que Dios me está bendiciendo y decirle, mire mamá, vamos para el champú,
para su propio champú, para las cosas del hogar, para la comida. Papá, déjeme, yo merco este mes, tranquilo papá, yo pago los servicios. Papá, cuente conmigo. No, tranquilo, yo le doy. Pero muchas veces trabajamos, nos casamos, tenemos hijos y la forma en la que les retribuimos es llevándole a nuestros hijos para que los cuiden y les sigan dando de comer, pero nosotros no seguimos dando nada. Y he conocido casos así, no acá, pero sí los he visto. He conocido ancianas, escúchame, que ya sus dedos están torcidos por el reumatismo. Ancianitas cansadas de trabajar y sus hijos llegan gritándoles que tienen hambre. Hijos de 40 y 45 años que no quisieron estudiar ni trabajar, pero aún siguen esperando que su mamá y su papá los sigan alimentando. Yo te pregunto a ti, ¿cómo le demuestran el amor a sus padres? ¿Cómo le demuestras tú a aquel que dio todo por ti que lo amas? Si no es retribuyendo en él algo lo que él ha dado por ti. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo sé que Dios me ha amado? Porque Él lo demostró. ¿Cómo? Entregando lo que Él más ama, a su Hijo Jesucristo. Ha dado todo por mí y por ti. 3. ¿Por qué Dios me ama tanto? Y versículo 17. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Saben por qué sé que Él me ama? Porque Él quiere mi salvación. Y tú dirás, Dios quiere mi salvación, pero déjame decirte algo. Sin Dios no hay salvación. El Señor me amó tanto que dio a su Hijo, para que a través de Jesucristo nosotros fuésemos salvos para Él y vivir una eternidad con Dios. Vivir una eternidad con Dios. Muchas veces pensamos que esas palabras son de cliché, palabras que son relleno, pero no alcanzamos a dimensionar lo que significan. Si hay algo que el Señor Jesucristo habló en todo el Evangelio fue de salvación, de infierno, de eternidad. En ningún otro libro de la Biblia, ni en Génesis hasta el último del Antiguo Testamento, se habla tanto como en los evangelios, en los mismos evangelios de Jesús, hablando de salvación, infierno, perdición y eternidad. Es más, Juan 3:16, que es lo que les estoy hablando, inicia hablando de esto. ¿Por qué Dios quiere amar? O sea, Dios me ama tanto que quiere salvarme. Dios te ama tanto a ti que quiere tu salvación. Porque ¿saben qué es lo que viene para el mundo? Condenación. Viene una condenación. Pero Dios nos ama tanto que Él no quiere que nosotros nos condenemos. Dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo espero que sea así. Tú estás recibiendo en este momento el amor de Dios en tu corazón, en tu espíritu, lo estás sintiendo. ¿Cuánto Dios nos ama? El amor de Dios es lo más parecido al amor de una mamá. Una vez alguien dijo eso y de verdad yo me puse a pensar y sí, tiene razón. Una mamá se quita el pan de la boca por los hijos, ¿cierto que sí? El papá no siempre. Casos he visto. Una mamá es lo más parecido, el amor de una madre es el amor más parecido a un hijo. Mire, hace poco nosotros íbamos a la cárcel de La Picota y ahí hay una iglesia muy linda, ahí hay un pastor muy tremendo y con él yo hablo todas las semanas y algo que él me dice que los únicos, hay presos que no los volvió a visitar la familia. Muchos perdieron su esposa, sus hijos, perdieron todo,
Pero ¿saben quiénes no dejan de ir a visitarlos? Su mamá. Su mamá. Yo tengo un primo que él estuvo preso 13 años, pero mi tía siempre que me veía me hablaba de él. Siempre que nos veíamos me hablaba de él, siempre. Y era esa mujer siempre fue a visitarlo y siempre se esforzaba por llevarle algo a él. El amor de una mamá no tiene precio. Y algo muy parecido es el amor de Dios. Es un amor incondicional. Es un amor incondicional. ¿Cuánto te ama a ti Dios? Piensa por un momento. ¿Cuánto me ama mi Dios? ¿Cuánto me ama mi Dios? Yo quiero que cierres tus ojos y pienses en esta palabra. Y pienses en tu interior cuánto te ama Dios. ¿Cuánto me amas, Dios? Muéstrame cuánto me amas, Señor. ¿Cuánto me amas, Dios? Dios, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto nos amas, Señor? Que te despojaste de tu único Hijo, Dios, lo que más amabas, por comprarme a mi salvación, por darme a mi salvación, por darme una nueva vida, darme un propósito. ¿Cuánto me amas tú, Dios? Que lo entregaste todo, Dios, por amor a mí, aún sin merecerlo, aún lejos de ti, Señor, aún en medio de mi pecado, aún en medio del lodo, Dios, me amaste, Señor, me amaste, Dios, aún en el vientre de mi madre, Dios, tú me amaste, aunque muchas veces, Señor, te he fallado, aunque muchas veces, Señor, te he dado la espalda y he dejado que las preocupaciones y el afán de este mundo, Señor, ahoguen la palabra, ahoguen el llamado, Dios. Tú sigues siendo ese Padre, Dios, que está con los brazos abiertos esperando a ese hijo pródigo que vuelva a sus brazos. Tú eres ese Padre, un Padre bueno, un Padre amoroso que no quiere traer condenación, sino que quiere traer salvación. ¿Cuánto nos amas, Señor? Oh, Señor. Sigue orando allí, sigue orando allí. Cierra tus ojos, porque a eso viniste, no a escuchar a un hombre. Tú viniste a escuchar a papá. ¿Cuánto me amas, Dios? ¿Cuánto, Dios? Saben que muchas veces, sigue con tus ojos cerrados, hay muchas personas que no pueden amar a Dios porque tal vez no tuvieron un papá, o el papá que tuvieron nunca expresó su amor, tal vez porque su papá nunca lo expresó a él. Y cuando tú dices, papá, yo te quiero conocer y yo quiero sentir ese amor tuyo, tú no puedes, sientes un bloqueo, una pared que impide que ese amor llegue. Papá, papito, yo te quiero conocer. Acompáñame. Papito, te necesito, papá. Saben que yo perdí a mi papá. Hace unos años. Y lo extraño tanto. Porque aunque él no tuvo papá, siempre se esforzó por darme amor. Yo veo que muchos acá, que tal vez no tuvieron papá o lo perdieron, necesitan ese amor del Padre. Necesitan una vez más volver a sentir ese abrazo de papá. Papá,
necesitamos. Yo te necesito. Yo te necesito, papá. Yo te necesito, Señor. Señor, permítenos sentir ese abrazo. Permítenos volver a sentir ese amor, Señor. Permítenos, Señor. Papá. Papá. Señor, oro para que los corazones, Señor, vacíos sean llenos, Dios. En esta mañana oro, Señor, para que todo vacío que haya dejado un padre, Señor, seas tú llenándolo. Tal vez otros tienen un mal testimonio de lo que es un padre. Tienes una mala idea, una mala imagen de lo que es un papá. Porque ese hombre que te debía cuidarte, protegerte, que debía suplir para tus necesidades, lo que hizo fue dañarte. Y lo único que hizo fue incluso abusar. Puso a trabajar siendo muy niño, muy niña, porque él decía que debías producir. A los 7 años te puso a trabajar, a los 8, a los 9, porque él veía en ti una máquina de hacer plata. Y te cuesta hoy ver a Dios como papá. Señor, en esta mañana oramos para que tú sanes toda mala imagen, Señor, que hay en nosotros, Dios, hacia ti, hacia un padre. Dios, Señor, sánanos. Sánanos, Dios. Sana esa imagen, Señor, en nosotros. Queremos sentirte. Queremos sentir tu abrazo que sana, que llena. Queremos sentir ese abrazo, papá. Cuánto me amas, Dios. Me amas tanto que diste lo que tú más amabas por amor a mí, Señor. Me amas tanto, Señor, que entregaste a tu Hijo. Que entregaste, Señor, todo por mí. Te amamos, papá. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Ahora, ¿cómo podemos retribuir a ese amor? Escúchame. ¿Cómo poder retribuir a tanto amor? ¿Cómo poder devolver en algo tanto amor? En algo, así sea lo más poquito, lo más pequeño. ¿Cómo devolver tanto amor que Dios ha tenido para con nosotros? ¿Cómo, Señor, poder demostrarte cuánto te amo? ¿Cómo yo le demostraba ya a mi papá terrenal que lo amaba? Obedeciéndolo. Cuando él me decía, hijo, haz, yo corría y lo hacía. Hijo, ven, yo iba y lo hacía. Muchas veces sin preguntar, sin cuestionar, porque era mi forma de decirle, papá, yo te amo. Yo te amo. ¿Cómo poder demostrarle a Dios que le amamos? Que en algo vamos a devolver tanto amor para con nosotros. Jesús lo enseñó en Juan 14:15. Juan 14:15. Juan 14:15.
si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo tú le demuestras a papá que lo amas? Cuando le obedeces. ¿Cómo tú le demuestras a papá Dios que le amas? Obedeciendo. 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 Jesús se voltea a sus discípulos que lo halagaban, que estaban con él, querían estar pegados a él, querían ver cómo él hacía milagros, cómo quería darle de comer a las multitudes, y se voltea y les dice: si ustedes me aman, obedézcanme, obedézcanme, mis palabras, lo que les he enseñado, cada enseñanza que les he dedicado a ustedes, obedezcan. Así me van a demostrar que me aman. ¿Saben que hoy Dios nos dice lo mismo? Sí, Señor, yo te amo, Dios, sí te amo, y cantamos te amo, pero cuando Dios nos dice y sabemos que lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Entonces, ¿qué tanto amamos a Dios o qué tanto le demostramos que lo amamos? ¿Qué tanto le demostramos que le amamos? El amor se demuestra con hechos. Diga, con hechos. No con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Es con hechos. Hace 2 meses, 3 meses, les dijimos aquí en una reunión de parejas: todos los que estén en unión libre, Dios dice en su palabra que se pongan a cuentas con Él, que vayan y reciban la bendición. Si empezaron mal, como todos la gran mayoría hemos empezado mal, Dios nos da la oportunidad de ir y enmendar esa mala decisión y empezar una vida como Dios quiere. Ahí estaba el mandato. Pero ¿quién obedeció? ¿Cuántos obedecieron? Porque la palabra fue para varios, pero solo unos pocos obedecieron. Entonces yo le pregunto a los otros que vienen a la iglesia y se sientan: ¿cuánto aman a Dios? Mucho, pastor, mucho. Y si lo aman, ¿por qué no obedecen? ¿Por qué no lo obedecemos? Y eso es para todos. Si decimos amarlo, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué nos cuesta obedecer lo que Él dice en su palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto? Endurecemos nuestros corazones, hacemos oídos sordos a las palabras de Dios. Es más, quitamos lo que no nos conviene, buscamos lo que sí nos conviene. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Dice en 1 Juan 1:12, hablando de Jesús, que Él vino al mundo que Él mismo había creado, pero el mundo no lo conoció. Que vino a los suyos, a su pueblo judío, pero no lo recibieron. Y ahí mismo dice: pero a los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le creyeron, a los que le recibieron, esos son llamados hijos del Altísimo, hijos de Dios. Es obedeciendo que en verdad demostramos a Dios que le amamos. Es obedeciendo. 1, 2, ¿cómo le demuestro a Dios en algo que le amo? Primera de Corintios 15:58. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios. Y mira las palabras que dice el apóstol, son las últimas palabras en esta carta. Y es muy tremendo, le dice: así que, hermanos míos amados. Es a la iglesia a la que le está hablando. No era a los gentiles, era la iglesia. Así que, hermanos míos amados, estén
firmes y constantes. Tremendo. Firmes y constantes. Dos mensajes poderosos. No empiecen a tambalear en su vida cristiana. No empiecen un día sí, un día no. Estén firmes, pase lo que pase, venga la prueba que venga. Es que no tengo ganas de servir, pastor, la verdad. ¿Por qué no viniste? Ay, pastor, si usted supiera. Hay días que quiero servir y hacer tantas cosas, pero hay días en que no quiero nada. Me siento tan deprimido, tan cansado, tan firmes. Qué rico es estar rodeado de personas firmes. Hace un tiempo tuve una conversación con los líderes de jóvenes que iban liderando el campamento. Y yo les decía que en mi juventud a mí me gustaba armar equipos de fútbol, equipos de microfútbol, me gustaba mucho. Pero el equipo, yo buscaba muchas veces, yo buscaba a los jugadores, pero muchas veces me dejaba guiar por mis ojos. Yo buscaba a los que mejor jugaban, al mejor defensa, al mejor arquero, al mejor delantero. Yo les decía, yo me armaba unos equipazos, decía campeones. Y cuando llegaba el partido, llegaban 3. Yo me cogía la cabeza y decía, Dios mío, ¿qué me mandó a coger a esta gente? Qué falta de compromiso. Porque me habían dado su palabra que ahí estarían el día del partido. Y como en microfútbol lo dejaban jugar a usted, si usted ya completaba 4, jugaba. 4 jugaba. Y por la misericordia de Dios siempre completábamos 4. Pero ustedes saben cómo estábamos nosotros 4 cuando pasaba el primer tiempo. Ya no queríamos correr porque los otros nos habían dado el sol. Y nos metían unas goleadas. Ay, Dios mío. 5-0, 6-0, 7-0. O hay veces no iba al arquero y le decíamos, ¿quién se va a meter a tapar? O no llegaba el delantero. Y yo les hablaba a ellos y les decía, tenemos que ser comprometidos. Mira, aquí Pablo les dice a la iglesia, estén firmes, sean firmes, sean firmes. Sean firmes en sus convicciones, sean firmes en su llamado, sean firmes en su propósito. Escúchame, si tú sabes que Dios te dio a ti un llamado, debes cumplir el llamado. No por mí, por la iglesia, por Dios, porque Él fue el que te llamó. No fui yo. Es por Él que debes seguir firme y constante. No es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Constante. ¿Qué te ayuda a ser constante? Te digo a ti, te enseño a ti que te ayuda a ser constante. Esto. La oración. Porque habrán días difíciles. Habrán días donde emocionalmente tal vez estaremos mal, pero la oración vuelve y nos levanta. La oración vuelve y nos anima. La oración vuelve y nos da nuevas fuerzas y nos hace recordar que nuestras vidas las vamos a gastar para Jesús. Mira, nada de lo que hagamos afuera, nada, todo va a pasar. Toda esa empresa por la que tú ni te desvelas, ese trabajo que tú tienes, esa camioneta que tú conduces, todo va a pasar. Todo. Pero que lo único que se va a recordar en la eternidad, que lo único que se va a recordar, lo que tú hiciste por Jesús, lo que tú hiciste por Él y para Él, eso es lo que se va a recordar. Eso es. Creciendo en la obra del Señor siempre. Estoy en 1 Corintios 15:58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra el apóstol no la estaba dando a una iglesia que solamente se sentaba a recibir una palabra y se iba. Y volvía a los 20 días porque se acordaba que iba a una iglesia que hace harto no iba.
Esta palabra se la estaba dando el apóstol a una iglesia activa, a una iglesia que necesitaba entender que debía estar firme, creciendo siempre y sirviéndole. ¿Cómo le demostramos al Señor que lo amamos? Sirviéndole a Él. Ahora, ¿cómo le sirves tú a Dios? Una pregunta y quiero que lo entiendas. ¿Tú crees que tú le sirves a Dios porque vienes hoy domingo y te sientas ahí a escucharlo? ¿Le estás sirviendo a Dios por eso? ¿Sí? ¿Tú crees que tú le sirves a Dios porque no vas a la ciclovía y vienes aquí? Sí. ¿Cómo le sirvo a Dios? ¿Cómo puedo yo servirle al Señor? Cuando le sirvo a mis hermanos, cuando soy parte de una iglesia y cuando sirvo en esa iglesia. Tal vez tú no lo has entendido, pero si el Señor vino y te dio a ti salvación, una nueva vida, fue para hacerte parte de su iglesia, que es su cuerpo, y para que aprendieras a servir a uno y al otro y al otro y al otro. Anoche terminamos cansados con mi esposa, agotados, no se imaginan, no queríamos ni hablar del dolor de espalda, piernas, pies, manos, todo. Pero en el fondo del corazón, una satisfacción que solo Dios da. Y yo le decía, esposa, lo hicimos para Él. Esto es para Él. Hace 15 días fueron los bautizos, 15 días fueron los bautizos. Fue tan bonito ese tiempo del Señor, fue para Él. Que no vinieron todos los que dijeron que se iban a bautizar, no importa, lo hicimos con el corazón, para Él. Y ya para terminar, creo que hay una canción que me gusta mucho, y el coro de esta canción recuerda a una comunidad llamada Los Morados. Escucha, hace 100, 200 años cómo servía la iglesia. Ellos se ofrecían. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Levantaban su mano y decían, yo quiero servirlo. Después de que ellos habían conocido a su Salvador, habían recibido salvación, entendían el amor que Dios había dado, ahora querían retribuir en algo tanto amor. Y decía, ¿cuántos están dispuestos para irse para las Malvinas a hablar de Jesús allá a los perdidos, a los que no le conocen? ¿Cuántos de acá están dispuestos? Y estos hombres dieron esta frase que es este coro, porque los que se iban para las Malvinas, escúchame, no volvían a su patria. Era una vida totalmente entregada a Dios. Ellos no iban a volver a ver a sus hijos, ni a su esposa, ni a su familia, a nadie, porque eran cada 100 años, imagínense, cada 100 años iban y llevaban misioneros. Cada 100 años. O sea que cuando llegaban los misioneros, los anteriores ya de pronto ni estaban vivos, pero el evangelio seguía creciendo. Si tú no sabías cómo llegó el evangelio aquí a América Latina, fue a través de hombres y de mujeres que dejaron todo atrás por venir a traer y plantar la semilla del evangelio en esta tierra. Si tú no lo sabías, hombres que dejaron familias, profesión, trabajo por amor a lo que Dios más ama y vinieron a nuestra tierra, América Latina, a traer el evangelio, a enseñar la palabra de Dios. No les importó dejar todo. Entendieron que su vida era para Él, que iban a gastar su vida en Él, que iban a demostrar tanto amor por ese Dios que tanto les amó, entregando su vida al servicio de Él. Hoy pensamos que porque venimos un momentico y recibimos a alguien, o porque le damos de lo que nos quedó en la semana, de lo poquito y poquito que nos quedó, estamos sirviendo a Dios. ¿Qué va a hacer de nosotros cuando en el cielo nos pongamos al lado de estos hombres que hicieron eso?
¿cómo nos vamos a sentir usted y yo? Piensa. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.